Please listen carefully. Lucas, ¿cómo estás? Todo muy bien. De Navidad estoy muy contento. No, gracias por estar aquí. Oye, me gusta que estés aquí porque en este podcast tenemos mucha gente que muchas veces repasa toda su trayectoria. O sea, bueno, es bueno traer gente joven también para tener otra perspectiva. Así que, oye, encantado. Es un gusto. El placer es mío. Muy bien. Oye, ¿por dónde empezarías tú tu historia? Pues yo la empezaría en Strathallan School, en Escocia, a los 13 años. Me introduje, tuve la fortuna de dar una clase de programación, ¿no? De tener un curso entero, 12 meses de programación, y la verdad es que me abrió los ojos. Empezamos con un programa muy sencillo, desde lo más básico. Scratch se llamaba, creado por unos alumnos de MIT, pues para enseñar los conceptos básicos de cómo pensar como un programador, ¿no? Tener la mentalidad adecuada y demás. Y en ese momento se me abrieron los ojos diciendo, ¿qué pasa si ahora puedo dar instrucciones en un ordenador? Si le puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? que compute lo que yo quiera. Y la verdad es que de ahí empezó mi pasión por la electrónica, por cómo funciona todo debajo de un ordenador, en la CPU, desde cómo se mueve cada electrón en el chip, en la memoria. Y me empecé a preguntar cómo funciona todo, cómo podría funcionar esto que no está programado para actuar así, ¿no? Y aunque yo no sabía y no le daba nombre a eso, el nombre de ciberseguridad, ¿no? este sector, ya estaba ahí metido a fondo. Y poco a poco, empecé, como ya te dije, por programación. Mis amigos, mis familiares, ¿no? Me veían estar con el ordenador 6, 7, 8 horas incluso, ¿no? Después del colegio, después de mis entrenamientos. Siempre además he sido muy deportista, pero bueno, siempre tenía este tiempo, encontraba un momento para programar. Y bueno, como dato curioso, nunca, de todas estas horas, nunca me lo dediqué a jugar un videojuego, ¿no? Siempre era desmontar los sistemas operativos, volverlos a programar, ¿no? Y bueno, empecé con C y a partir de ahí, bueno, el resto es historia. Oye, pues interesante porque hablábamos antes fuera de micrófono del libro Outliers de Malcolm Gladwell. Y contaba, ¿no? Que Bill Gates también se pasaba todo el día programando, ¿no? Que es un poco lo que habla el libro, ¿no? De la práctica y el foco. Ok. Entiendo que con esto te volviste como una persona conocida o por lo menos exitosa en ese mundo. Así como hay los e-games que tú los jugabas, había como los e-games de la programación. Sí. Cuéntanos un poco esto que era y cómo llegaste tú ahí. Justo, pues como dije, empecé en programación. En programación había sitios open source, ¿no? A los cuales todo el mundo podía acceder, ¿no? Y todo el mundo podía programar. Había pequeños challenges, ¿no? De más sencillos a más complejos, de las mayores empresas del mundo de software, ¿no? Tanto como de hobbyists que pensaban en un challenge complicado, ¿no? Y empecé a resolver todos estos retos, todos estos problemas que a lo mejor se resolvían en 10 líneas de código o a lo mejor eran 100. Es decir, cómo de largos eran, ¿no? Y cómo de grandes estos programas no importaba. Lo que importaba era cómo pensar, cómo resolverlo, ¿no? Y de la manera más sencilla, lo más importante. Había varios, por ejemplo, HackerRank, Code Wars, y empecé, desde los 13, 14, 15, empecé a programar y a competir ahí. Hacía programación competitiva y llegué a las mejores posiciones de Reino Unido en ese momento y del mundo y simultáneamente estaba con lo mismo, virtualmente rompiendo software, encontrando las vulnerabilidades de los sistemas y para ello había páginas también muy parecidas como Try Hack Me o Hack the Box, que al igual de estos retos informáticos de programación eran retos de una máquina virtual en la cual tú tienes que romperla, tienes que penetrarla, tienes que infiltrarla y tienes que obtener toda la información que quieras, ¿no? Y aplicando la misma filosofía, pues llegué al top 3 del mundo, top 3%, perdona, del mundo, que en ese momento era la mayor indicación, mucho más que cualquier título universitario, como indicación de cómo de bien se te da la ciberseguridad, la informática, la programación. Esto entiendo que es lo que se llama ethical hacking, ¿no? Así entiendo es. Que es que alguien te pide, oye, trata de hackear mi sistema para ver dónde están las vulnerabilidades, ¿no? Así es. Ethical hacking es, para empezar, el hackeo. Hacking es
el concepto de entender profundamente cómo funciona una tecnología, cómo funciona un software, hasta el punto en el que puedes modificarlo y puedes hacer que actúe de una manera que no era la intención original, ¿no? Y en ese momento el sistema ya ha sido hackeado, ¿no? Hackeo ético se puede hacer tanto con ordenadores, con software, con electrónica, con personas también, se llama social engineering, ¿no? Y es parte del campo de ciberseguridad, pero es algo más social, claro. Y empecé y visto que es ético, no puedes directamente infiltrarte en una empresa, ¿no? Excepto que no tengas este permiso ya garantizado. Entonces lo que hacen es desarrollar un sistema virtual, un sistema operativo virtual, que puede ser simplemente un programa, un sistema operativo o una empresa entera con sus diferentes redes, y tienes que demostrar que puedes penetrar en todas las capas de esta empresa y de esta máquina virtual, VM se llama. Ok, perfecto. Oye, voy a adelantar un poco en tu historia. Yo creo que entendimos un poco de dónde vienes y de dónde te viene esta pasión, muy temprana y muy claro, ¿no? Sí. Oye, me contaste que te montas como una especie de autónomo, porque a raíz de esto te empiezas a contactar empresas y le empiezas a hacer como pequeños trabajos que, bueno, te dicen esto: oye, mira a ver si puedes penetrar en esta máquina virtual que simula mi sistema. Bueno, quieren aprender si sus sistemas son seguros, ¿no? Entonces, haces como una consultora LMC y empiezas a hacer trabajos que son trabajos pequeños, pero bueno, siendo una persona tan joven de 17 años, 3.000 euros por trabajo no estaba nada mal, ¿no? Claro. Entonces, pero aquí tomas una decisión que es que quieres estudiar, que está muy bien, pero vas a ICAI, ¿no? Entonces, aquí me llama la atención, ¿no? Porque hasta ahora claramente eres una persona muy poco tradicional con todo lo que nos cuentas, y te fuiste a estudiar a la Universidad de Ingeniería, muy buena, pero más tradicional que hay aquí en Madrid, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en ICAI? Bueno, todo el mundo se equivoca y todo el mundo tiene sus momentos de poco brillo en su vida y en su carrera. Y el problema ni empezó ni acabó en ICAI. Es más bien la filosofía española, que tampoco ni empieza ni acaba el problema ahí. Depende del marco, ¿no? y de la personalidad, de la mentalidad de cada persona, de cada individuo. Así que yo todo lo que diga siempre lo hablo desde mi propio marco y perspectiva, lo que a mí me encaja y lo que yo he visto encajar a otra gente emprendedora con éxito también. Tomé la decisión de estudiar ingeniería industrial en ICAI, nada más después del colegio. En ese momento, como tú ya bien has dicho, empecé en LMC Consulting en Londres, en Reino Unido, y me llegaban trabajos de hackeo ético, de páginas web, de aplicaciones web, de muchas cosas en las que yo ya me había expuesto. Y lo empecé con esa visión, con una visión ya de varios años de emprendimiento, no solo en el sistema de ir en contra de lo que la sociedad, pues bueno, de la normativa, ¿no? Por ejemplo, dedicarse tanto a la programación, ¿no? En vez de incluso videojuegos o salir con amigos y demás. Aunque bueno, yo siempre me considero una persona muy social, que me gusta mucho intercambiar y compartir con amigos, con familiares y con desconocidos también. Y me di cuenta que tanto el espíritu de emprendimiento en España, trasladémoslo a España más bien, no solo empieza en la universidad, sino que también se expande en las empresas. Y voy a contar dos pequeñas historias que la verdad ejemplifican bastante bien el porqué de esta falta de alineamiento, ¿no? entre cómo soy yo e ICAI. Y uno de ellos son cómo se organizan las sociedades, ¿no? Las sociedades de estudiantes, que están lideradas por estudiantes, a veces apoyadas también por los profesores y tutores. En Inglaterra, que ya fui más tarde, pero bueno, llevándolo atrás, por cada trimestre te dan las empresas, ¿no? Que tienen una cierta colaboración con la universidad, pues 10.000 pounds, que son aproximadamente 12.000 euros, ¿no? Para que los estudiantes puedan promover, puedan hacer el marketing, puedan dar más acceso a estos estudiantes para acercarles al mundo profesional, ¿no? Es decir, que tanto la iniciativa no solo de las universidades, ¿no? que promueven estas asociaciones, sino también de las empresas que les rodean en Reino Unido. En Francia también funciona un poco mejor. Y en España yo inicié una asociación, se llamaba la Asociación de Linux, muy friki, claro. Uh-huh. Pero tanto la universidad ya lo veía con mal ojo, no le gustaba, era una distracción para los estudios, y me dieron, y en vez de levantar 11.000, 12.000 euros, que lo levanté en Inglaterra,
ese dinero de sponsors, me dieron, pues bueno, cero, absolutamente nada, ¿no? Y no solo eso, sino que también miraban mal, ¿no? Por intentar sacar dinero a las grandes empresas, ¿no? Siendo estudiante. El segundo ejemplo, también que lo explica bastante bien, es en ese año Bitcoin, hacía poco que existía, y Ethereum, que es la segunda blockchain más grande del mundo, acababa de sufrir el mayor hacking de la historia, ¿no? De hecho, el Ethereum, esta blockchain que conocemos hoy en día, es un fork, es una copia de la blockchain original porque la hackearon a fondo, ¿no? Y yo empecé yo diría el primero o el segundo piscina de minería, ahora puedo decir lo que es eso, de Bitcoin. Es decir, en esa época se necesitaban mineros, máquinas, son ordenadores, que aseguran, pues bueno, toda la red de Bitcoin, ¿no? Toda la seguridad de Bitcoin, con operaciones matemáticas y computaciones bastante complejas de encryption. Y yo lo que hice fue abaratar el coste. Estas máquinas a lo mejor te cuestan 10.000 euros. De 10.000 euros lo bajé a 500, 1.000 euros, entre 500 y 1.000 euros. Y para que todos mis amigos y también inversores pudieran comprar estas máquinas y obtener los mismos beneficios que si tuvieras una máquina mucho más potente y mucho más grande, ¿no? ¿Cómo? Pues juntando todas estas juntas, ¿no? Hoy en día están valoradas en 200.000 millones de euros, 200 billion, como se diría en inglés, ¿no? Empresas que lo iniciaron en esos años y que sigan en pie hoy en día. Y desafortunadamente, pues lo mismo, tanto España como la cultura, como sobre todo mis profesores, me dijeron no a eso, que eso no me iba a llegar a ninguna parte. Y aunque académicamente ICAI me fue muy bien, creo que estuve en el top 10 de la promoción, me enviaron correos y demás, sí que me quedé muy desanimado. Emocionalmente fue una época muy difícil porque me di cuenta que lo que yo pensaba que era la ingeniería, el emprendimiento, era el único que pensaba así. Bueno, pero la realidad es que tú estabas en una empresa ahí, una universidad que se va a estudiar y no hacer minería de Bitcoin, ¿no? Bueno, que hay que decir también que la minería de Bitcoin era un tema controversial. De hecho, en la serie Billions, no sé si la has visto, al hijo de Axl Rose también le pasa lo mismo, ¿no? Que monta una minería de Bitcoin ahí en la universidad y dice, bueno, ¿y qué pasa aquí con esto de electricidad? Pero bueno, aquí el tema, más allá de las realidades del sistema más tradicional, menos tradicional, es que ahí tú no encajaste, ¿no? Exacto. Vale, entonces, bueno, pues emocionalmente complicado porque uno en la universidad siempre tiene muy buenas esperanzas. Pero entonces, bueno, entiendo que te vas a UK a estudiar y que también fundas una empresa que se llama Oxide mientras estudias. Entonces, tú siempre vas muy rápido, ¿no? Que es un tema que vamos a hablar después. O sea, allá te fue mal en ICAI por este tema, entonces te buscaste una universidad que adaptase a ello. Entonces, esta Oxide la montas mientras estudias en Reino Unido. Cuéntanos esto Oxide, qué era, cuál era la idea y un poco la historia. Claro que sí. Entre el final de la universidad en España y la universidad en Reino Unido hubo unos 18 meses de años sabáticos que, bueno, como tú has dicho, me movía muy rápido y de sabático no tuvo nada, pero sí que continué con el MC Consulting. Lo aplicaba, pues bueno, a no solo temas de blockchain, sino también de ciberseguridad, programación, sobre todo programación web. Y tuve la suerte desde muy temprana edad a buscarme mentores, ¿no? A ídolos, a gente que realmente respetaba y a los cuales quería llegar a ser en el futuro. Y esta gente, desafortunadamente ninguno era español, debido a que esta cultura tampoco estaba muy conocida, ¿no? Mira, te estás echando encima a todo el ecosistema español, que yo creo que no es como tú lo estás describiendo. Pero sí, bueno, sí, porque hay muchos emprendedores potentes en España y hay mucho emprendimiento. Sí es verdad que estamos todavía años por detrás que Reino Unido y que Francia, pero aquí se empezó después. Pero bueno, digamos que te conseguiste unos mentores. Totalmente, sí. Por cierto, sobre el entorno español podemos hablar más tarde porque hay muchísimas cosas que decir y es de los que más potenciales tienen. El talento lo tenemos en España. Hay empresas muy importantes como Nova Talent, como Celera, como Yak, que tienen una función increíblemente importante en la sociedad. Y tanto la educación teórica en España como tenemos también las mejores universidades de negocios en el mundo,
España es uno de los países con más potenciales que yo le veo. De hecho, sí. Mi experiencia, ¿no? Es verdad que a lo mejor está muy influenciada por más bien los shortcomings que ha tenido, pero mi objetivo es empoderarla, ¿no? Y para responder a tu pregunta de Oxide, cómo empecé la empresa, por qué me fui a Reino Unido en primer lugar, uno de mis mentores me recomendó, si no quieres hacer una doble venta, es decir, antes de vender tu producto, venderte a ti, ¿no? ¿Por qué una persona tan joven puede penetrar en estos servicios, ¿no? Sobre todo en ciberseguridad, la confianza es esencial, ¿no? ¿Quién dice que no vaya a encontrar la fortuna después a través del firewall, ¿no? Y a salir corriendo, ¿no? Con este dinero, con esta información privilegiada. Requieres de mucha confianza, de mucho... te tienen que conocer, ¿no? Y me dijeron, si quieres hacer una doble venta, haz un título universitario. O sea, necesitabas un título para ser creíble. Ok, está claro. Ok, entonces, Oxide. ¿Qué es Oxide? En realidad lo que tú querías hacer era Oxide, no el título. Sí. El título, bueno, nos olvidamos. Estás estudiando al mismo tiempo, pero vamos a centrarnos en la empresa. Sí. Pues empecé la empresa, hicimos lo que había hecho hasta la época, automatizamos todo el proceso de hacking ético. Hacking ético en la ciberseguridad de la computación tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? La Web 2, lo que conocemos de toda la vida. Y utilizando la inteligencia artificial nos dimos cuenta que podíamos automatizar muchas tareas que un hacker ético pues, tiene que hacer al día a día. Por ejemplo, coger toda la información, ¿no? Del sistema de la red, ¿no? Entenderla mejor y después explotarla. Claro, entender cómo se puede penetrar, cómo puedes infiltrarte y luego todo lo que es escribir el informe, ¿no? El informe de todas las vulnerabilidades que tiene esta empresa y cómo patchearlas, cómo repararlas, ¿no? Pues todo esto... Ya que yo conocía bastante bien el proceso de A a Z, ¿no? De hacking ético, y la inteligencia artificial siempre ha sido una herramienta que gracias a Dios la he tenido siempre presente, no porque me apasione, que me ha acabado apasionando después de los años, pero porque no veía otra manera de tener gran impacto que si no es por utilizando Big Data, utilizando muchos datos y de mucha gente, ¿no? Esto es tener impacto, ¿no? Afectar a mucha gente. Y utilizando ambas tecnologías fue mi TFG de la universidad, que lo estuve haciendo remotamente desde París, aunque la universidad estuviera en Londres, y automatizamos todo este proceso. O sea, para entenderlo, a ver si a alguien no le quedó claro. O sea, hasta ese momento, tú o cualquier ethical hacker les venía cualquier empresa y le decía, oye, necesito que me hagas esta prueba de seguridad, si puedes entrar en mi página web. Y tú te ponías, entrabas, como vemos en las películas de Matrix, ahí el Neo en la habitación oscura entrando, ¿no? y lo que tú estabas proponiendo con este producto es un producto digital. Es un producto software digital que automatiza gran parte de ese proceso y entiendo que lo hace más eficiente. Así es. ¿Lo hace más eficiente o lo automatiza mejor dicho? Es un SaaS, Software as a Service. Lo único que de la parte del cliente nos tenía que dar los datos de la red, ¿no? Por ejemplo, las direcciones IP. Y con eso, y únicamente eso, ya automatizábamos y empezamos todo el proceso, hasta el momento de darles un informe, ¿no? Que lo veían a través de una plataforma. Ok. ¿Y esto empezaste a venderlo? ¿Empezaste a tener éxito con clientes? Sí. Así es. Tuvimos los mayores clientes que pudimos en París, ¿no? Todo esto desde Station F. Claro, pues estabas en una incubadora en París, nos olvidó comentar. Exactamente. ¿Qué es Station F? Para el que no lo conoce. Station F es una incubadora y una aceleradora. Una incubadora básicamente reúne a muchísimas startups, de hecho a 1000 startups en total. En términos de superficie es la más grande del mundo, ¿no? Y reúne a muchísimas startups bajo el ethos de el 80% de los problemas que una startup tiene ya lo han resuelto, ¿no? Tus compañeros, los que tienes al lado, ¿no? Y de hecho empresas como BlaBlaCar compartimos la misma mesa con ellos, ¿no? O empresas que son unicornios, es decir, que están valorados en 1.000 millones de euros, de dólares, también los teníamos al lado. Y el hecho de poder preguntar, de poder intercambiar con tanta gente, te soluciona muchísimos problemas. O sea, esto es un espacio físico donde hay una cantidad, aparte de espacio, hay servicios, me imagino, de tecnología, legales, para que montes tu startup. ¿Y estos que cogen equity o tienes que pagarles? ¿Cuál es el deal? Sí, pues visto que nosotros fuimos la primera promoción del Founders Program, se llamaba, de Station F, no pedían equity. Hoy en día sí que lo piden un 1,5%. Okay. Y te dan 6 meses gratis. Empiezas y está todo gamificado, es decir, empiezas por lo más bajo, empiezas por
como Babycorn se llama, y subes hasta Ponycorn, ¿no? Lo antes de Unicorn, ¿no? Esta similitud. Nosotros llegamos, de hecho, a Ponycorn, a lo más alto, y tenemos ahora mismo, de hecho, oficinas de por vida en esa incubadora, ¿no? Porque nos eligieron Top 40. Pero el concepto es ese. Tenemos a otras startups, a otros emprendedores, tenemos a inversores, servicios legales, todo este apoyo, sí. Ok, perfecto. Entonces estás ahí, ya tienes el producto que era tu trabajo de final de carrera que comentaste. Así es. Y entonces ahora empiezas a venderlo. O sea, ¿lograste venderlo? ¿Cuánto vendías más o menos? Sí. Pues vendimos a la policía francesa, Gendarme. Vendimos a muchísimos inversores, muchísimos fondos de VC, Venture Capitalists, a BAs también. Vendimos a la propia incubadora, a otras incubadoras, visto que habíamos conseguido ya una. Estuvimos vendiendo a varias universidades de Russell Group para asegurarles su sistema, que su sistema es de los más amplios que existen, ¿no? Tú puedes pensar en una gran empresa como Accenture o McKinsey. En realidad, por número de routers y por número de access points, las universidades tienen mucho más, a lo mejor el doble que los grandes grupos corporativos. Y facturamos alrededor de 20-25 mil euros al mes con este software as a service. Pues estaba bien, o sea, entonces ya tienes de nuevo producto, tienes un sponsor, que es el Station F, tienes clientes, empiezas a facturar, o sea, ya tienes product market fit. Sí. Entonces, ¿qué hiciste después? ¿La escalaste esta empresa? La escalamos, sí. Hicimos un pre-seed round de 200.000 euros y luego el gobierno francés, que estaban pues, impulsando también bastante todo el emprendimiento, hacían lo que se llama un matching, es decir, macheaban, igualaban la cantidad que habíamos levantado, ¿no? O sea, otros 200.000. Había varias opciones en SAFE o en loans o directamente en equity, así que un total de 400.000. Esto fue nuestra pre-seed para aumentar el equipo, aumentar esta productividad y sobre todo aumentar la confianza en el mercado, visto que teníamos a otros jugadores que estaban haciendo cosas muy parecidas, pero nosotros, claro, contábamos con el hecho que éramos europeos y que éramos franceses. Eso era bueno, estar en Francia. Para los franceses, para el mercado francés, claro, lógico. Sí. Vale, ok. Pero ¿y qué pasó con esta empresa? Porque es que no la conozco. Sí. Parecía que iba todo muy bien. Y así fue. Iba todo muy bien, pero como muchas cosas en la vida te lleva sorpresas y te lleva sorpresas muy negativas a veces. No ha habido otra fuente de aprendizaje tan grande como Oxide y, sin embargo, tuvimos mala suerte con uno de nuestros cofundadores. Éramos 3 en total, yo incluido, y con uno de ellos nos dimos cuenta al final de los 2 años y medio, 3 años, que daba las cualidades de un narcisista. Entonces, pues bueno, eso fue una lección de vida alucinante, porque empiezas a no solo entender a cómo relacionarte y a cómo protegerte de este tipo de personas, sino también cómo pueden meterte en tu red, ¿no? En su tela de araña, ¿no? En la cual es muy difícil salir. Entonces estuvimos alrededor de 1 año intentando proteger la empresa, los inversores, y hasta el punto en el que nos dimos cuenta que era mejor empezar otra cosa, visto que una empresa está formada por 3 partes, ¿no? La parte de business, todos los partnerships, colaboraciones y demás, el equipo y el producto. El equipo estaba altamente en peligro debido a este cofundador, que era parte core del equipo, y la parte de business también estaba en peligro, visto que todas estas colaboraciones que habíamos hecho estaban lideradas por un cofundador que sí que estaba prometiendo cosas, por ejemplo, que en una timeline bastante imprecisa, ¿no? Entonces, para protegernos tanto a nosotros como a los clientes y a los inversores, decidimos devolverles absolutamente todo lo que habían hecho, lo que nos habían dado con un interés, claro, y empezar otra cosa nueva. O sea, disolviste la compañía, o sea, devolviste el dinero y empezaste otra vez. Exactamente, sí. Pero esto es curioso, ¿no? Porque, o sea, no es la primera startup, y por aquí han pasado algunas, ¿no? Que un socio o tienes un problema o el socio pierde el interés, y siempre hay como una manera de solucionarlo, ¿no? Oye, sale uno de los socios o le das algo de dinero, un inversionista entra y le compra su parte. Aquí no se puede hacer nada de eso. Así es, y de hecho puedo dar un consejo a inversores o a cofundadores que estén pasando por algo parecido.
En la vida hay soluciones para todo. Pero, sin embargo, la única solución para una persona tóxica narcisista es correr. No hay otra solución. No puedes... emprendimiento es como casarte. Pero no podías sacarlo de la empresa. No quería salir. Todo, como he dicho, todo es posible, pero las consecuencias también tenían peso. O sea, ya estaba todo... El cáncer ya estaba esparcido, es lo que dice. Era mejor cortar y empezar otra empresa. Exactamente, sí. Además, si hay personas que se encuentran en una situación parecida, una persona, si la misma empresa siguiera en vida, ¿no? Los narcisistas pueden tener como único objetivo llevarla abajo, ¿no? Ok, está claro. Por lo tanto, era mejor empezar de nuevo. A veces en la vida la mejor solución es empezar de nuevo. Ok, bueno. Pues mira, empezamos otra vez. ¿Cómo empiezas otra vez? Cuéntame. Así es. Pues con el conocimiento... Bueno, para esa época, claro, fue un palo muy duro, ¿no? Emocionalmente también. Sí, me imagino. Aún así, el sentimiento principal que yo tenía era de orgullo de haber intentado todo lo posible para proteger a todo el mundo y haberles protegido con éxito. El orgullo de haber aguantado tanto, el orgullo de haber aprendido tanto. Hasta ese punto había maximizado el aprendizaje técnico. Pero cómo tratar con personas, incluso con personas que a lo mejor no se adaptan tan bien a tu filosofía personal o a tu manera de ver la vida, pues la verdad acabé con muchísimo orgullo y tenía ofertas de Google, de McKinsey, con las cuales ya había trabajado en el pasado, ¿no? Había organizado misiones, ¿no? Misiones se llama One of Missions, que en las cuales tenemos que hackear su sistema, ¿no? Y disfrutamos bastante juntos trabajando y demás. Así que tuve momentos de pensar irme a una empresa más grande, más establecida, pero me di cuenta, sobre todo al final de Oxide, que había un campo que estaba creciendo muchísimo, con un potencial enorme, sobre todo tanto en supply chain como en finanzas, que se llamaba Web3, que es todas estas tecnologías que se basan en la blockchain y en la inteligencia artificial. Aunque, bueno, Web3 mucha gente lo confunde con juegos, ¿no? Con metaversos, que también lo es, porque el metaverso está basado en la blockchain, pero vamos, todos aquellos que están basados en la blockchain y utilizan inteligencia artificial para sus core functions, es lo que nosotros nos llamamos, bueno, y mucha gente también lo llama Web3. Y vimos que podíamos automatizar el proceso de hacking ético, exactamente lo mismo que en Oxide, pero en la Web3. Y vimos, para un campo que cambia tanto y un impacto que tenemos que tener muy grande, queremos tener muy grande, ¿qué es lo que no va a cambiar en este campo que está cambiando todos los días, ¿no? De hecho, cada 6 meses cambia totalmente las herramientas que utilizas de software, la gente con la que tratas, las empresas crecen y mueren y se solidifican, ¿no? Por lo tanto, este ciclo de 6 meses queríamos asegurarnos que si queríamos tener un impacto a largo plazo, a lo que el problema que nosotros resolvemos no tiene que cambiar, tiene que ser permanente, ¿no? Y nos dimos cuenta que algo que nunca va a cambiar va a ser el código fuente de todas las aplicaciones que se basan en la blockchain. Y el código fuente se llama smart contracts, contratos inteligentes. Así que nosotros escaneamos los contratos inteligentes, que además son públicos, es decir, que tú y yo y cualquier persona los puede leer por Internet. No puedes tener nada de IP, de Intellectual Property, privada, porque todo, absolutamente todo es público, lo puedes copiar y pegar y es legal, ¿no? Ese es el espíritu. Y los analizamos con inteligencia artificial y vemos todas las vulnerabilidades que tienen estos contratos inteligentes y lo mismo, se los presentamos al cliente para que lo puedan reparar y patchear. Pero dame un caso práctico, ¿no? Pensemos en una empresa o que lo hayas hecho tú, o si no puedes decirme uno que podrías hacer, ¿no? O sea, yo entraría en el blockchain de esta empresa y el blockchain hace eso. Y yo lo que trataría de hacer el ethical hacking sería de lo siguiente. Dame un ejemplo práctico para que la gente vea de qué se trata. Pues hay muchas aplicaciones como Coinbase. Ok, Coinbase, para el que no sabe, Coinbase es como un sitio donde se hace compraventa y resguardo de criptomonedas. Así es, sí. Okay. Están añadiendo funcionalidad como lending and borrowing y todo esto. Sería como un banco de criptomonedas. O sea, tú puedes tener tus criptomonedas ahí, puedes comprar y vender. O sea, eso requiere mucha seguridad, ¿no? Porque al final es dinero. Justo. Okay. Entonces, cuéntanos qué harías tú en Coinbase. Pues en un banco normal, como siempre, puedes sacar dinero, puedes retirar este dinero. Pero uno de los ataques que pasa en los contratos inteligentes, por ejemplo, es que tú sacas dinero, pero por una vulnerabilidad de un ataque con malas intenciones, ¿no? Puedes hacer que en vez de sacar un Bitcoin, que vacíes toda la cuenta bancaria, todo el dinero metido en ese smart contract, sin incluso tener tú esta liquidez.
Es decir, que el smart contract deja de seguir cuánto dinero ya has sacado y cuánto dinero tú tienes, ¿no? Y se empieza a meter en el dinero, en los fondos de otros usuarios, ¿no? Estos ataques se llaman reentrancy, son de los más comunes. Fue la razón principal por la cual Ethereum tuvieron que hacer una copia, y es el que conocemos hoy en día, como he dicho, y pasa cada 2x3. De hecho, la semana pasada, ¿sabes cuántos millones de dólares de Ether, pero en valor, 30 millones valorados de Ethereum? Bueno, de hecho ya lo he dicho, 30 millones fueron robados de todas estas crypto wallets y en más de 100 protocolos. Y esto simplemente es la semana pasada. La semana siguiente habrá 20, 30, 40 millones. Lo vemos por todas partes y es un problema que está pasando cada vez más. Ok. Entonces tú de manera automática haces el ethical hacking para demostrar a la empresa que esto se puede vulnerar para que ellos tomen las medidas correctivas. Justo, Okay. exacto. Ok, o sea que esto es un tema complejo, B2B. Así es. ¿Y cómo te está yendo? Pues la verdad estamos súper contentos cómo va. Toda esta research and development, sobre todo cuando estaba en proceso de development el año pasado, llamó la atención a los mayores jugadores del sector, hasta el punto en el que me hicieron keynote speaker, invitado de varias universidades como el IS, UCL, University College London. Me ofrecieron también ahí un doctorado en esa universidad, de donde tengo un máster de ciberseguridad. Me invitaron a DeFi Security Summit en París, que es la asociación más importante de la seguridad de finanzas descentralizadas basadas en la blockchain. En DAppCon, en vez de finanzas, es más bien Web3, ciberseguridad de Web3 en Berlín. Y próximamente me han invitado a Davos en 2024. O sea, que tú eres como ahora una autoridad de este tema. Pero esto te está trayendo... Esto lo haces para que te traiga negocio, ¿no? Pues tú no quieres ser un académico, tú eres un emprendedor. ¿O quieres ser un académico? A mí me gusta de todo, pero para tener impacto en mi situación particular, el emprendimiento es el camino más corto. Y entonces esto te trae clientes. O sea, tú vas a hablar en uno de estos sitios y al día siguiente 2 o 3 personas os contactan. Esto lo hago por razones espirituales. Okay. Y es mi religión, por decirlo de alguna manera. Okay. Tengo incluso la responsabilidad de compartir con el mundo cómo de peligrosas pueden ser estas tecnologías. Es mi objetivo incluso, es mi visión. Cómo cobramos es una historia diferente. Simplemente aplicamos nuestro producto, que es un software as a service. Sí. El cliente lo único que tiene que dar es la dirección de este contrato inteligente, porque todos los contratos inteligentes, cuando los subes online, tienen una dirección, como una URL, por decirlo de alguna manera. Esta URL nunca cambia, nadie la puede quitar porque son permanentes e inmutables. Y simplemente con esta información nosotros ya escaneamos con inteligencia artificial todas las vulnerabilidades de estos contratos inteligentes. Y lo mejor es que, visto que todos son públicos, como he explicado al principio, eso es la blockchain, toda la información es pública, tenemos a todos los códigos fuentes de todas las empresas del mundo que los estamos escaneando. Y desde el primer momento que hay una vulnerabilidad en esa base de datos, ¿no? En ese código fuente, que esperemos que no sea la empresa a la que estamos ofreciendo este nivel de ciberseguridad, pues notificamos al equipo entero, reducimos el tiempo de patching para la vulnerabilidad, porque decimos al cliente directamente quiénes del equipo tienen que arreglar esto y cómo lo tienen que arreglar. Y la verdad es que es súper escalable. Y tenemos hoy en día, la mayor parte son bancos, y estamos a punto de cerrar un contrato con el Bank of England, con el cual están en CBDCs, que es la siguiente versión del dinero. En 5 o 10 años la gente empezará a ganar dinero, el euro digital, la libra digital, ¿no? Y todo esto se basa en la blockchain. Entonces les estamos dando consejo y van a ser cliente recurrente para cómo asegurar el pound digital. Esto, para dar una idea, estamos ya desarrollando la ciberseguridad de un sistema que va a tener casi 1.000 millones de valor de pounds. Okay. Bueno, yo entiendo todo lo que me dices, ¿no? Entonces, si yo lo pienso, ¿no? Tienes un producto interesante en un área muy novedosa y que le genera mucha inquietud a todo el mundo, así que quizás un producto de ciberseguridad como el tuyo, pues es lo que habría que hacer. 100%. O sea, tienes ya el producto, tienes algunos clientes, tienes Product Market Fit,
Sí. Tienes un equipo pequeño, pero sigue siendo una empresa pequeña, ¿no? Esto es una empresa, me comentaste que vas a facturar 150.000 euros en este primer año, ¿no? Así es, sí. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Porque yo me imagino que esto habrá que venderlo en formato SaaS. Así esta es. idea. Sí. Y vender SaaS, sabemos los economics del SaaS, ¿no? Cuesta mucho dinero primero hacer el producto, después tienes el producto, después te cuesta mucho dinero hacer todo el marketing para que la gente lo compre de una manera, de cierta manera, automática. Así es. Entonces, ¿en qué estado estás ahora? Sí, pues como has dicho, el producto ya está totalmente desarrollado, que es la mayor ventaja que tenemos. Como has dicho, todos los productos Deep Tech llevan mucho tiempo, mucho dinero desarrollarlos, y nosotros, después de la salida de Oxide, de hecho uno de mis cofundadores es el mismo equipo que tenía en Oxide, y pues dedicamos 6 meses únicamente, 24 horas al día a desarrollarlo, y aparte, pues bueno, fue este TCM también en UCL, con el cual tuve acceso al mayor talento a personas como, por ejemplo, DeepMind, ¿no? Que es el brazo de inteligencia artificial más potente de Google, que está compitiendo con Sam Altman, con OpenAI y demás. Y les tenemos como consejeros, como advisors. La siguiente etapa, no queremos levantar fondos de pre-seed o seed, visto que una empresa no debería levantar fondos si crece orgánicamente. Y la mejor manera de levantar, en mi opinión, es simplemente cuando ya tienes product market fit, tienes tus clientes, y el hecho de añadir más leña a un fuego que ya existe solo va a hacer que haya más fuego, ¿no? Y eso lo puedes demostrar de manera muy sencilla, ¿no? Si nos podemos ahorrar el Series A, lo haríamos, 100%. Pero es verdad que esto, debido aunque sea muy difícil, en el mundo hay gente muy, muy inteligente, y hay gente que tiene mucho tiempo, mucho más tiempo de lo que nosotros nos podemos imaginar, y equipos mucho más grandes. Y a pesar de que muchas empresas grandes nos quieren comprar el producto, incluso la empresa, y quieren hacer una acquisition, en países como Israel, que son muy punteros no solo en inteligencia artificial, sino en ciberseguridad, o China, que aunque parezca que no y el cripto esté muchas veces banned, no es el caso para cosas de educación, de universidades, de research, y todo lo que es estatal, pues bueno, son muy punteros ahí. Pues empezamos a tener más competición, y para comprar esta futura productividad y esta aceleración, sí que seguramente nos haga falta un claro, yo entiendo lo que tú fundraise. dices. O sea, tú quieres meter ahora inversores porque primero te vas a diluir, porque la empresa es muy pequeña. Exacto. Entonces, no sé, aquí te meten y te meterían, no sé, $500,000 y te pedirían un buen porcentaje, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero que la empresa siga creciendo, y cuando esté más allá meteré inversores. Pero esto tiene un riesgo, porque lo que tú me dices, sin ser yo un experto en el sector, me suena súper interesante, y no me puedo imaginar que no hay otra gente haciéndolo. Entonces, ¿hasta dónde quieres llegar tú, la empresa, antes de salir a levantar dinero? Porque aquí corres el riesgo de no escalarla. O sea, de aunque tengas el mejor producto y seas el que viene uno que sí levanta dinero y te lleva por delante. No sé, sí. ¿Cuál es el plan concretamente? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar por tu cuenta? Sí, eso es muy buena pregunta, y la verdad, esa no te lo podría responder a ciencia cierta, porque nadie puede prever el futuro, ¿no? En tecnología aún así pasa una cosa muy interesante, y es, yo utilizo las mismas características de Google y la misma calidad de Google que Jeff Bezos o Elon Musk. Es decir, que todo el uso de la tecnología se está democratizando, ¿no? Y la calidad que yo tengo es la misma que personas con muchísima más grande net worth, ¿no? En el caso de la tecnología y sobre todo de la blockchain, toda la información es pública. Incluso todos los contratos inteligentes que utilizamos para escribir, ¿no? Y para programar Pentestify, que es el nombre de la startup, son públicos, y la gente puede ver cómo de eficientes somos en comparación con futuros competidores que tendremos. Esto quiere decir que si le sacamos un 2%, 5% mejor, aunque la otra persona haga un mucho mejor marketing, visto que es automático y las ventas ahí son automáticas, hay rankings que en Bug Bounties Platforms, que ahí es de donde sacas siguientes clientes de ciberseguridad, ¿no? Tanto personas como empresas. Si tú ves que estás liderando estos rankings, te van a contratar a ti, no a otra persona. Claro, pero tú estás pensando en un mercado que es muy racional. O sea, tu discurso es,
como yo tengo una tecnología muy buena, de esto tengo ya muchos años, hemos sido los pioneros, ya hicimos el producto de Web 2, de automatización del ethical hacking en la empresa anterior, pues la gente va a notar que es mejor producto. Lo que pasa es que, bueno, puede ser, lo que pasa es que no siempre es racional el mercado, ¿no? Porque puede venir alguien y hay muchos casos, ¿no? De productos que no son los mejores y vienen con un muy buen go-to-market pero bueno, es interesante tu postura. Bueno, oye, antes de dejarte ir, quería hacer unas preguntas personales para hablar más explícitamente del tema de la juventud, ¿no? Oye, yo escucho tu historia y tú siempre vas como corriendo, ¿no? O sea, en el cole ya te metiste a programar, a ver cómo funcionaban las máquinas en lugar de hacer videojuegos, ¿no? Y entraste en ICADE y aquello no te gustó, pero tú querías hacer otras cosas. Y pues fuiste a estudiar a UK y mientras estudiabas hiciste la primera empresa. Entonces, o sea, no te sientes agotado, no te sientes que estás corriendo muy rápido, que no estás pasando etapas de la vida. ¿Eso lo piensas? ¿Algo sobre lo cual reflexionas? Solo reflexiono porque mucha gente me lo pregunta. Dice, me están preguntando este idiotez otra vez. Me vine a Madrid al podcast y me preguntaron la misma tontería. No es ninguna tontería y tiene mucha lógica la pregunta. Sin embargo, yo me siento muy afortunado porque desde el día 1, bueno, desde los 13 años que empecé a aprender sobre programación, sobre tecnología, me di cuenta y supe de alguna manera exactamente en donde quería llegar. Solo veo lo que me queda, no veo los pasos atrás o lo que he sacrificado y demás. Y desde muy temprana edad hice las paces con todas aquellas cosas que tenía que sacrificar para llegar al punto en el que quiero llegar, en el que ya he llegado a mi edad y en el que quiero llegar más tarde. Y lo único que siento es orgullo y que no tengo suficiente tiempo. Siempre he tenido una relación con el tiempo un poco caótica, por decirlo de alguna manera, es algo que a mí me afecta bastante. Puedo de repente estar muy melancólico, ¿no? Por el paso del tiempo, es decir, que yo lo necesito aprovechar al máximo, ¿no? Y la mejor manera de aprovecharlo al máximo es tener este impacto, es aprender, es enseñar a otra persona, es enseñar a siguientes sociedades, ¿no? Cómo se tiene que desarrollar la tecnología. Y esa es mi misión. Okay. Entonces, en ninguna manera vería que he perdido años, sino que los he ganado cada año. Muy bien. Oye, Lucas, muchísimas gracias por estar en el podcast. Espero que la gente lo haya entendido. Yo lo he entendido, pero bueno, yo más o menos entiendo el tema. Pero es un mundo complejo, pero excitante, ¿no? Así que te agradezco estar aquí y haberlo compartido. Lo mismo, Diego, me han encantado tus preguntas, la información, el podcast y espero que le llegue a mucha gente. Muy bien. Oye, para terminar, si nos encontramos dentro de 15 años, ¿qué tendría que haber pasado para que tú me digas, Joseph, he tenido éxito? Si muero mañana, eso es el sentimiento que ya sentiría. Ya me considero, debido a todos los sacrificios, a todo lo que he aprendido y al impacto que he tenido, ya considero que he hecho una gran parte de lo que quiero hacer. Sin embargo, dentro de 15 años, a los 41 de mi edad, estoy en una fase en la cual voy a saltar dentro de poco a la siguiente. Es decir, he maximizado el aprendizaje, ¿no? Y la ejecución. Sin embargo, esto se puede ver como un aspecto un poco egoísta, ¿no? Es decir, que es el aprendizaje tuyo, no de otra persona. Es tu empresa, no la de otra persona. Es tu impacto, no el impacto de otra persona, ¿no? Me estoy dando cuenta con todas las conferencias, con todos estos eventos a los que voy, que tengo esta responsabilidad para futuras sociedades, ¿no? Y me he dado cuenta que no hace falta estar en todas partes para poder iluminar el camino correcto en siguientes sociedades, en siguientes desarrollos tecnológicos. Entonces me gustaría un poco más altruista, es decir, un poco más orientado al futuro, ser este spark, ¿no? Que a lo mejor es el 10% de impacto en el sector en el que estoy, ¿no? Con el cual puedo iluminar a otra gente o puedo decir cómo no desarrollarse, ¿no? Es decir, que los avances salgan de la comunidad en vez de que nos vengan forzados desde una empresa más grande y que nosotros no podamos ni siquiera justificar o elegir qué opción es la mejor. Dentro de 15 años me gustaría saber objetivamente que he tenido este impacto y que está enfocado más bien a otras personas debido y únicamente debido a todo el aprendizaje que ya he tenido, en lugar de saltar de flor en flor y estar hablando de temas que no conoces profundamente. Así que yo diría que
que eso es mi siguiente etapa en la vida. Pentestify es un cohete que me permite hacer todo esto a un nivel de escala masiva, más que en las mayores empresas del mundo, incluyendo Google. Y sí que es mi objetivo en los siguientes 15, 30 y en el futuro.